Él salió de Jerusalén con cartas en las manos, listo para apresar y castigar a los seguidores del Nazareno. Su reputación era temida, su celo incuestionable. Pero algo sucedió en el camino, algo tan profundo que cambió completamente el rumbo de su existencia. 3 días de ceguera, un encuentro celestial y después el silencio. Durante 3 años, Pablo desapareció de los registros públicos, sumergiéndose en un período oscuro que pocos se atreven a explorar. ¿Qué sucedió en ese tiempo entre Damasco y Jerusalén? ¿Por qué este intervalo moldeó a uno de los mayores apóstoles de la fe cristiana? El sonido del suelo resonando bajo el peso de un cuerpo que alguna vez caminó con autoridad fue apenas el comienzo. La caída de Saulo en los alrededores de Damasco fue más que un tropiezo físico. Fue la caída de un orgullo teológico, de una convicción que se creía inquebrantable. La voz que ecoó desde los cielos no vino a negociar, sino a quebrantar. Al escuchar, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», el alma del perseguidor comenzó a desmenuzarse. A partir de ese instante, el hombre que respiraba amenazas se vio ciego ante la luz que cargaba la gloria del Cristo resucitado. Relatado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 3 al 6, este encuentro fue la marca del inicio de algo que el mundo aún tomaría tiempo para comprender. La ceguera no fue un castigo, sino una metáfora viva de la condición espiritual de Saulo. 3 días de oscuridad, donde los ojos carnales se cerraron para que los ojos espirituales comenzaran lentamente a abrirse. Él, que creía ver todo con claridad, la ley, los profetas, el camino de Dios, ahora necesitaba ser conducido de la mano, como un niño. La humillación fue pedagógica. Dios no solo le impidió continuar su camino, sino que lo redirigió completamente, desconstruyendo todo lo que él creía saber. Al llegar a Damasco, no fue recibido como héroe o vengador de la fe judía, sino como un hombre en silencio, ayunando, orando, buscando entender lo que acababa de suceder. Su presencia allí ya no cargaba más amenazas, sino preguntas. Allí, en medio de la oscuridad de los ojos y la luz que ardía en su conciencia, nació el primer esbozo del apóstol. No con poder humano ni con prestigio religioso, sino con quebrantamiento. El Saulo que había partido de Jerusalén jamás volvería a existir. La llegada de Ananías, enviada por una dirección divina, trajo sanación no solo a los ojos de Saulo, sino también a su alma. La imposición de manos, el toque de un hermano de la fe que antes él habría encarcelado, reveló que la comunidad que él perseguía ahora era su nueva familia. Fue en ese momento que la escama cayó, literalmente y también espiritualmente. La luz volvió a sus ojos, pero el mundo ahora parecía otro, y él también ya no era el mismo. La fe que comenzaba a nacer allí no se aprendió por doctrinas humanas, sino por la presencia viva de Cristo, que se reveló a él de forma directa. Esta primera etapa silenciosa, cargada de choque, dolor y asombro, fue crucial. Nada en Pablo fue improvisado. El inicio de su transformación se dio no en el púlpito, sino en el suelo, en la oscuridad, en la soledad del alma que enfrenta su propia limitación. El hombre que cayó a las puertas de Damasco estaba siendo rehecho por dentro, pieza por pieza. Era apenas el comienzo y nadie a su alrededor entendía aún lo que estaba siendo forjado allí. Pero el cielo ya lo sabía. En poco tiempo, el nombre de Saulo comenzó a causar extrañeza, no más entre los cristianos, sino entre los propios judíos. El hombre que debía destruir la secta de los nazarenos, ahora predicaba que Jesús era el Hijo de Dios. El choque fue tan grande que muchos se preguntaban si aquello no era una trampa. Pero él insistía en las sinagogas, con autoridad,
señalando en las Escrituras aquello que antes combatía. La confusión que provocó en Damasco fue tan intensa que los líderes religiosos decidieron que él debía ser eliminado. Conforme se relata en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 23, la conspiración para matarlo ya estaba en curso. La persecución vino rápida e implacable. El cazador ahora era la presa. Las murallas de Damasco se convirtieron en barreras entre la vida y la muerte. Guardias fueron colocados en las puertas de la ciudad para garantizar que él no escapara. La ciudad donde debía consolidar su autoridad como defensor de la fe judía, ahora se convertía en el lugar de su primera fuga. Y no sería una salida noble o estratégica, sino una fuga nocturna en una canasta por una ventana en la muralla. Era la señal clara de que la vida de Pablo no sería marcada por glorias humanas, sino por humillaciones por causa del Evangelio. Esta fuga representa mucho más que un retiro físico. Es el símbolo de la inversión de roles y valores. El Saulo orgulloso que entró en Damasco, armado con cartas de autoridad, salió por la puerta trasera, escondido, sin honor, como un criminal. Sin embargo, esta humillación fue la lapidación de su carácter. Dios estaba enseñando que la misión apostólica no sería sostenida por títulos, sino por dependencia total del Espíritu. La fuga de Damasco también selló su ruptura definitiva con el sistema religioso que lo formó. Ya no había vuelta atrás. Al abandonar los muros de la ciudad, también dejaba atrás al antiguo Saulo, el fariseo celoso de la tradición. Comenzaba allí la jornada del apóstol perseguido, forjado no en los corredores del templo, sino en las márgenes del rechazo. Y fue en este ambiente hostil que el Evangelio comenzó a adquirir contornos de valentía, renuncia y pasión por la verdad. La fuga por la muralla de Damasco es poco mencionada, pero profundamente reveladora. Cada paso de Pablo hacia el anonimato era un paso más cerca de la verdadera misión. Él fue vaciado para ser lleno, disminuido para que Cristo creciera en él. Y, a pesar de estar rodeado de incertidumbres, él seguía firme. Al fin y al cabo, quien lo llamó no lo abandonaría. La jornada, sin embargo, aún estaba lejos de terminar. Luego, después de la fuga dramática de Damasco, Pablo tomó una decisión que sorprende a cualquier lector atento. No volvió inmediatamente a Jerusalén. En vez de eso, se dirigió a Arabia, un detalle que el propio Pablo menciona en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Esta elección de aislarse en el desierto, lejos de todos, tanto de los judíos como de los cristianos, plantea una pregunta inevitable. ¿Qué fue a hacer allí? Arabia, en aquella época, no era un destino común para alguien que deseaba iniciar un ministerio. Era una región desértica, apartada, marcada por tribus y vastedades silenciosas. La ausencia de relatos detallados sobre este periodo revela el carácter oculto de esta fase. Ningún apóstol lo acompañó, ninguna iglesia lo envió. No fue a Arabia para predicar o fundar comunidades cristianas. Fue para desaparecer, fue para confrontar el eco de su propia alma. El hombre que antes se enorgullecía de su linaje, de la educación con Gamaliel, de la obediencia a la ley, ahora se veía despojado de cualquier escenario. Dios lo había llamado, pero ahora lo escondía. Y este escondite no era castigo, era preparación. El desierto siempre ha tenido un papel crucial en la formación de los enviados de Dios. Moisés tuvo su éxodo interior en el desierto de Madián. Elías escuchó la voz suave y delicada en el silencio del Horeb. Juan Bautista preparó el camino entre arenas y soledad. Ahora era Pablo quien pisaba este suelo sagrado, no con sandalias firmes, sino con los pies inciertos de quien necesitaba ser deconstruido por completo. Arabia se convertiría en su monte particular de revelación.
Allí, lejos de los debates y de las disputas religiosas, se encontraría con la palabra viva. Durante este periodo, es plausible pensar que Pablo fue revisando cada pergamino, cada profecía, a la luz de aquel encuentro con Cristo en el camino. Todo lo que antes era solo letra, ahora cobraba vida. El siervo sufriente de Isaías, el Salmo 22, el Hijo del Hombre de Daniel, todo comenzaba a tener sentido de una manera nueva y poderosa. Arabia fue el lugar donde su teología fue reescrita, no por hombres, sino por el propio Dios. Pocos valoran este tiempo de anonimato, pero sin él, el apóstol de las cartas, de los viajes misioneros, de las prisiones y de los discursos ante reyes, jamás habría existido. En Arabia, Pablo no solo entendió el Evangelio, fue moldeado por él. Y cuando regresara, nadie entendería de dónde venía tanta autoridad. Mal supieron que, mientras todos lo olvidaron, el cielo lo esculpía en silencio. No había púlpitos ni discípulos a su alrededor, tampoco debates en plazas públicas. Todo lo que quedaba era el silencio. Un silencio profundo, inquietante, a veces cortante, pero absolutamente necesario. Pablo, en el aislamiento de Arabia, fue arrancado del ruido del mundo religioso que tanto lo había moldeado. Allí, donde ni los aplausos ni las críticas podían alcanzarlo, comenzó a ver aquello que la prisa de la vida farisaica nunca le permitió percibir. Fue en este ambiente de completa ausencia de distracciones que empezó a comprender las Escrituras de una manera viva y penetrante, como jamás había imaginado antes. La misma palabra que utilizaba para acusar, ahora hablaba con él, moldeando sus pensamientos y actitudes. Durante este retiro espiritual involuntario, Pablo experimentó un nuevo tipo de revelación. No se trataba de visiones extraordinarias o éxtasis místicos cada día, sino de un proceso interno, donde el Espíritu Santo tejía la verdad en el tejido del alma. Este es el tipo de transformación que no se enseña en escuelas, sino que se absorbe en la presencia de Dios. Como se relató más adelante en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4, tendría visiones y revelaciones que prefirió mantener en secreto, tal era la profundidad de las experiencias. Pero lo más impactante era la solidez de la nueva identidad que se estaba construyendo. No más un fariseo defensor de la letra, sino un siervo quebrantado, portador de la gracia. Arabia fue el útero espiritual donde el apóstol fue gestado. En medio a la escasez de recursos y a la vastedad del desierto, su mente fue siendo reconstruida. Quizás, día tras día, recordaba los rostros que habían sufrido a causa de su persecución. Quizás los ojos de Esteban, mientras era apedreado, volvían a su memoria como heridas que ardían. Pero al mismo tiempo, era en este proceso doloroso que la misericordia de Cristo se volvía más real. Cada revelación era como un bálsamo que sanaba, aunque a veces era necesario desgarrar para poder sanar de verdad. Fue allí también que Pablo comenzó a comprender el peso de la gracia. La doctrina que él habría de exponer en sus cartas sobre la salvación no por las obras, sino por la fe, fue vivida primero en el desierto. No fue un concepto aprendido de otros apóstoles, sino algo que experimentó personalmente. La gracia lo sostenía, lo enseñaba y lo levantaba. Dios no lo desechó por su pasado, sino que lo eligió exactamente por conocer su intensidad, ahora redirigida hacia el propósito correcto. Pocos entenderían, cuando lo reencontraran, por qué Pablo hablaba con tanta autoridad, incluso sin haber caminado con Jesús en Galilea. La respuesta estaba en el silencio de Arabia. En la ausencia de testigos humanos, fue testigo de la acción directa de Dios en su alma. Y esta experiencia se convertiría en la base sólida de todo su ministerio futuro. No fue el desierto lo que lo debilitó, fue allí donde finalmente se volvió fuerte.
Ni siquiera los grandes registros apostólicos de los Hechos de los Apóstoles detallan lo que Pablo vivió durante aquellos años lejos de los ojos del mundo. Pero es justamente en este velo de misterio que se esconde una de las fases más profundas de su vida espiritual, lejos de la vigilancia de los maestros de la ley y de la desconfianza de los cristianos. Pablo tuvo libertad para ser confrontado sin máscaras, sin juegos religiosos. El Dios que lo encontró en el camino de Damasco continuaba hablando, ahora de forma aún más intensa e íntima. Ya no era una voz que resonaba desde el cielo, sino que susurraba en su espíritu. En su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo afirma con convicción que el evangelio que él predicaba no vino de hombre alguno, sino que fue revelado por Jesucristo. Esta declaración solo es comprensible cuando se considera el tiempo que él pasó fuera del circuito de los apóstoles. No estaba replicando enseñanzas recibidas de Pedro o de Santiago, hablaba a partir de la fuente. El Cristo que antes perseguía ahora se revelaba a él con profundidad, con verdades que iban a sostener el corazón de la iglesia por siglos. Y era en este aislamiento que el carácter del verdadero apóstol era forjado. La soledad tiene el poder de desnudarse el alma. Sin público, sin prestigio, sin estructura religiosa, todo lo que queda es lo que realmente está dentro del hombre. Y fue eso lo que Pablo tuvo que enfrentar, sus traumas, sus equívocos, su religiosidad vacía y al mismo tiempo la misericordia que le fue extendida. El Dios que podría haberlo juzgado, eligió moldearlo. Aquel que tiene poder para borrar el pasado, prefirió redimirlo. Esta elección divina se volvía cada vez más real con cada revelación silenciosa en el desierto. Eran encuentros que no se describen fácilmente. La revelación del Cristo resucitado no fue solo un evento en su vida, sino una continuidad. Pablo vivía a la sombra de esa presencia. Cada día en el desierto podía parecer solitario a los ojos humanos, pero espiritualmente era el escenario de un discipulado directo con el Señor. Y fue en este ambiente que nacieron las convicciones más innegociables de su fe. La centralidad de la cruz, la justificación por la fe, la inclusión de los gentiles, el valor de la perseverancia en medio del dolor. Todo esto no fue aprendido en debates teológicos, sino en la comunión secreta con Dios. Estos encuentros celestiales en la soledad moldearon no solo su teología, sino su postura. Pablo no saldría de Arabia con aires de superioridad espiritual, sino con una conciencia profunda de su dependencia del Señor. Sabía que nada de lo que tenía para ofrecer venía de él mismo. Por eso, cuando hablara, sus palabras cortarían como espada, pero también sanarían como bálsamo, no porque fueran elocuentes, sino porque venían de una fuente que pocos se atrevieron a beber con tal profundidad. Por más intenso que haya sido el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, la transformación de Pablo no fue automática. No basta con escuchar la voz de Dios. Es preciso que el viejo hombre sea vencido por dentro, y fue exactamente ese el proceso que enfrentó día tras día, lejos de las miradas ajenas. Dentro de él aún había restos del fariseo orgulloso, moldeado por años de rigor legalista, que necesitaba ser deshecho. Esta guerra no se libraba más con lanzas o piedras, sino entre pensamientos, entre recuerdos, entre la culpa y la gracia. Era una batalla entre lo que él había sido y lo que estaba convirtiéndose. La mente de Pablo fue entrenada en la lógica, en la tradición oral, en la defensa apasionada de la ley. El Cristo que ahora habitaba su corazón necesitaba confrontar este sistema enraizado en su alma. Por eso, el proceso fue doloroso. Cada argumento que antes utilizaba contra los seguidores de Jesús regresaba a su memoria como un espejo invertido, y en lugar de fortalecerlo, lo hacía cuestionar todo, desde la pureza ceremonial hasta el concepto de justicia.
El Evangelio no solo lo salvaba, el Evangelio lo desafiaba, lo desarmaba, lo reconstruía. En Romanos capítulo 7, versículo 24, expresa algo de este conflicto. «Hombre miserable que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». En este campo de batalla interior, Pablo aprendió a distinguir la voz del acusador de la voz del Redentor. La conciencia, antes limpia por obras de la ley, ahora era purificada por la sangre de Cristo. Pero hasta que esta verdad echara raíces, tuvo que luchar contra recuerdos que sangraban. El rostro de cristianos encarcelados por su causa, el eco de las oraciones de familias destruidas, el recuerdo de Esteban, todo esto regresaba con fuerza. Era necesario un bálsamo más fuerte que el remordimiento, y fue allí donde la gracia de Dios se reveló no como doctrina, sino como socorro diario. Este proceso le enseñó a ser misericordioso. El Pablo que saldría de este enfrentamiento no sería más el juez implacable que clasificaba a las personas como puras o impuras. Ahora sabía lo que era ser salvo a pesar de sí mismo. Sabía el valor de ser aceptado cuando todo lo condenaba. Este entendimiento se volvería la base de su misión con los gentiles. Un pueblo que, como él, no tenía méritos, pero era objeto de la gracia. La lucha interna, aunque silenciosa, generó frutos que todo el mundo cosecharía. Al final de este enfrentamiento, el viejo Saulo no fue solo vencido, fue sepultado, y el nuevo Pablo comenzó a emerger, aún en construcción, pero ya consciente de que su misión no sería combatir a los enemigos de Dios, sino amarlos. La guerra interna no cesaría completamente, pero ahora había una certeza. Él ya no luchaba solo. Cristo habitaba en él, y eso cambiaba todo. Entre los roquedos silenciosos de Arabia, Pablo se asomó sobre los textos que había memorizado desde la juventud, pero ahora cada línea parecía llevar un nuevo brillo, como si fueran reveladas por primera vez. Las escrituras que antes utilizaba para perseguir a los cristianos ahora servían para alimentar su nueva fe. Leía Isaías, no más como una profecía nacionalista sobre la restauración de Israel, sino como el testimonio de un Mesías sufriente que dio su vida por los enemigos, incluso por él. Era como si la propia voz del Espíritu lo guiara por cada pergamino, revelando capas ocultas que antes sus ojos entrenados no habían captado. Como él mismo diría más tarde, en Romanos capítulo 15, versículo 4, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Esta relectura de las Escrituras no fue solo un ejercicio intelectual, era una reconstrucción total del mundo. Lo que antes era un sistema cerrado, donde los gentiles eran excluidos y los fariseos dominaban el debate, ahora se abría como un campo fértil para la inclusión, para el amor sacrificial y para la redención universal. El Cristo crucificado, rechazado por los líderes religiosos, ahora era la clave de interpretación de toda la historia de Israel. Pablo no abandonó el texto sagrado, redescubrió su verdadero sentido. El velo había sido rasgado no solo en el templo, sino en su mente. Fue en este proceso que comenzó a percibir que la promesa hecha a Abraham no estaba limitada a la descendencia étnica, sino que apuntaba a la fe que se manifestaría en todos los pueblos. Las palabras de los profetas, que parecían anunciar solo juicios contra naciones, ahora mostraban destellos de un plan redentor global. El Salmo 22, que antes leía como lamento de David, ahora resonaba como un presagio claro de la crucifixión. Y al entender estas conexiones, su corazón se inflamaba con una convicción que ningún maestro humano podría haberle dado. Cada descubrimiento en las Escrituras era como un paso dado hacia su llamado apostólico. No solo estaba recibiendo un nuevo contenido doctrinal, estaba siendo armado con una espada espiritual que lo sostendría en prisiones, naufragios, rechazos
y persecuciones. Su futura predicación no vendría solo de su experiencia personal, sino de la palabra cimentada, comprendida a la luz de Cristo. Por eso, cuando finalmente comenzara a predicar públicamente, su autoridad sería incuestionable, incluso entre los que desconfiaban de su pasado. Esta relectura de las Escrituras fue quizás uno de los mayores milagros de su viaje. No un milagro visible, sino interno, continuo, que transformaba letra en vida y dogma en amor. Mientras muchos aún veían a Pablo como un traidor del judaísmo, él se veía a sí mismo como alguien que finalmente entendió el verdadero corazón de la ley y de los profetas. No había vuelta atrás. Estaba listo para llevar esta revelación a los confines de la tierra. Por más elevado que fuera su llamado y por más profundas que fueran sus revelaciones, Pablo tuvo que lidiar con una realidad amarga. No era aceptado por todos, ni siquiera por sus nuevos hermanos en la fe. Al regresar de Arabia, cargando en su pecho el fuego de una misión divina, encontró un ambiente aún marcado por el miedo y la desconfianza. Para muchos cristianos, aún era Saulo, el perseguidor. Las cicatrices de aquellos que habían sufrido por su causa no desaparecieron con su conversión. Y aún, en medio de la comunidad que predicaba el amor, tuvo que enfrentar el frío del distanciamiento. El rechazo por parte de los hermanos no fue solo un contratiempo social, fue una nueva prueba espiritual. Comprendía que sus acciones anteriores habían dejado profundas heridas. Pero al mismo tiempo dolía darse cuenta de que la misma gracia que lo acogió en el desierto era tan difícil de ser comprendida por aquellos que profesaban la fe. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26, leemos que al llegar a Jerusalén, Pablo intentó unirse a los discípulos, pero todos temían de él, sin creer que realmente fuera un convertido. Ese aislamiento produjo marcas que moldearon su ministerio. Entendió en carne propia lo que era ser extranjero entre los suyos. Esta experiencia lo capacitó para comprender profundamente a los gentiles, los rechazados, los excluidos del sistema religioso. Sabía lo que era caminar con fe y aún así ser visto con sospecha. Ese dolor le enseñó a no buscar aprobación humana, sino a depender exclusivamente de la aceptación de Dios. Y, irónicamente, fue en este período de rechazo que más se acercó al corazón de Cristo, que también fue despreciado e ignorado por aquellos a quienes vino a salvar. El dolor del aislamiento también aguzó su empatía. A lo largo de su vida, Pablo se convertiría en una voz para los marginados de la fe. Aquellos que, como él, llevaban pasados difíciles y encontraban puertas cerradas incluso después de haberse arrepentido. Sus cartas, más tarde, llevarían un tono pastoral firme, pero también extremadamente comprensivo con los que luchaban por ser aceptados en la comunidad. Sabía que el Evangelio no es solo un mensaje de salvación, sino también de reconciliación. El rechazo de los hermanos no lo hizo desistir, sino que lo fortaleció. Con el tiempo, entendería que la verdadera comunión no se construye con la prisa del entusiasmo, sino con el tiempo, con testimonio y con frutos visibles. Y mientras esperaba el reconocimiento humano, seguía caminando con Dios. El dolor del aislamiento no fue en vano. Produjo en Pablo una perseverancia que lo acompañaría hasta el final de su misión. Justo después del encuentro con Cristo y la recepción de la visión espiritual, Pablo no esperó un reconocimiento oficial para comenzar a anunciar la fe que ahora ardía en su corazón. Regresó a las sinagogas de Damasco, el mismo lugar donde esperaban su acción contra los cristianos, y allí comenzó a declarar con valentía que Jesús era el Hijo de Dios. Esta actitud, registrada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20, sorprendió a todos. No era solo un nuevo discurso, era una inversión radical de su identidad.
El perseguidor ahora se convertía en predicador, ante el mismo público que lo aplaudía antes. La valentía de Pablo, sin embargo, no nació de la impulsividad. Brotó de una convicción tan profunda que ni el miedo a la muerte fue capaz de silenciar su voz. Sabía que su presencia allí causaba asombro, duda y, sobre todo, rabia. La liderazón religiosa no aceptaría fácilmente que uno de sus mayores defensores ahora se convirtiera en un traidor de la tradición. Pero él no retrocedió. Encaró las miradas desconfiadas, respondió a los cuestionamientos con firmeza y presentó el Evangelio con claridad. Cada palabra era regada no solo con conocimiento, sino con lágrimas de arrepentimiento y un amor recién nacido por la verdad. No fue una experiencia cómoda. La tensión era constante. El riesgo de ser apedreado, expulsado o incluso muerto flotaba en el aire. Pero algo dentro de Pablo lo impulsaba. Sabía que necesitaba dar ese paso. Era como si su redención solo estuviese completa al volver al lugar donde todo comenzó. No para justificarse, sino para proclamar. Su predicación no era un ensayo misionero, era un testimonio vivo de transformación. Y aún frente a la hostilidad, él permaneció, porque sabía que, aunque no fuera creído por todos, su vida ya era la mayor prueba de la verdad que anunciaba. La primera predicación en Damasco fue también la primera prueba de fuego. Fue allí donde Pablo comenzó a aprender que anunciar a Cristo exige más que conocimiento, exige entrega. No predicaba para agradar, sino para obedecer. Y este compromiso con la verdad, aunque costara su reputación o su seguridad, sería la marca registrada de todo su ministerio. Desde el inicio, entendió que el Evangelio no era negociable. Esta valentía, tan temprana y arriesgada, marcó su trayectoria. Años después, cuando escribiera sus cartas a las iglesias, Pablo hablaría de sufrimiento, de prisiones, de batallas. Pero todo comenzó allí, en Damasco, donde decidió, aún bajo el peso del pasado y el riesgo del presente, levantarse y hablar. Fue allí donde el apóstol comenzó a nacer de verdad. En un tiempo en que el discipulado estaba profundamente ligado a la presencia física de maestros y a la transmisión oral de las enseñanzas, la formación de Pablo siguió un camino singular y, para muchos, incomprensible. Mientras los demás apóstoles fueron moldeados durante años al lado de Jesús, escuchando sus parábolas, presenciando sus milagros y siendo corregidos en cada paso, Pablo fue forjado en el silencio, lejos de la comunidad, conducido directamente por el Espíritu Santo. Él mismo deja esto claro en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 17, al decir que no subió a Jerusalén para estar con los apóstoles, sino que se retiró a Arabia. Esta afirmación no era soberbia, era el testimonio de un discipulado que no se ajustaba a los patrones conocidos. Este proceso invisible de formación fue tan intenso como inusual, sin reuniones, sin mentor visible, sin rituales orientadores. Pablo fue expuesto a la enseñanza directa de parte de Dios. El Espíritu Santo se convirtió en su maestro personal, guiándolo a través de las Escrituras, revelando el cumplimiento de las profecías en Cristo, enseñándole sobre la naturaleza de la gracia y de la nueva alianza. Era un tipo de discipulado interno, profundo, sin audiencia, pero lleno de verdad. A lo largo de sus escritos, percibimos que la claridad con la que comprende los misterios del Evangelio es fruto de esta relación íntima, construida sobre las bases del silencio y de la obediencia. Este discipulado, a pesar de no tener la estructura convencional, fue eficaz porque Pablo ya traía consigo una carga teológica inmensa. Lo que antes se usaba para sostener el legalismo, ahora se redirigía para edificar la fe. El Espíritu Santo no borró su pasado intelectual, sino que lo redimió,
transformó su celo equivocado en pasión correcta, su rigidez en profundidad, su lógica en instrumento de revelación. Y eso fue posible porque Pablo se abrió por completo a la actuación divina. Se permitió ser deconstruido y reconstruido sin resistir a lo que el Espíritu le mostraba. Este tipo de discipulado nos enseña que Dios no está limitado a métodos humanos. Aunque el modelo de aprendizaje por convivencia es valioso, hay momentos en que el Señor elige actuar de manera directa y silenciosa, formando a sus siervos en el trasfondo. Fue eso lo que le ocurrió a Pablo, y eso explicaba por qué, aun sin la aprobación inmediata de los apóstoles, su predicación tenía tanto peso, tanta profundidad, tanta coherencia con las enseñanzas de Cristo. No imitaba discursos, hablaba desde un lugar de convicción personal, nacido de la experiencia directa con Dios. El discipulado invisible de Pablo fue una preparación sobrenatural para una misión sobrenatural. Su autoridad no venía de manos humanas, sino de la unción divina. El espíritu que lo enseñó sería el mismo que lo impulsaría en los viajes, lo consolaría en las prisiones y lo inspiraría en las cartas. Y, aún hoy, sus escritos continúan enseñando porque fueron forjados no por hombres, sino por el propio Dios. En un discipulado que el mundo no vio, pero que el cielo entero testimonió. Tras el periodo de formación espiritual y teológica en Arabia, Pablo no fue directamente a Jerusalén, como tal vez muchos esperaban. Regresó a Damasco, el lugar donde todo había comenzado, pero ahora con un corazón madurado y un espíritu fortalecido. Esta elección lleva un simbolismo poderoso. Era como regresar a la escena del crimen, no para revivir el pasado, sino para reafirmar el nuevo propósito. Damasco aún era un territorio hostil para él, tanto para los judíos, que lo consideraban apóstata, como para los cristianos, que todavía llevaban cicatrices de su persecución. Sin embargo, sabía que necesitaba enfrentar esta realidad. El regreso a Damasco no fue estratégico en términos humanos. No había seguridad, aliados confiables, ni promesas de aceptación. Pero había una convicción interior que lo empujaba de regreso. No buscaba reconocimiento. Buscaba obediencia. Como se relata en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 32, el gobernador de la ciudad, bajo órdenes del rey Aretas, montó un cerco para capturarlo. Esto revela que su presencia allí seguía siendo una amenaza real para quienes se oponían al Evangelio. Aún así, eligió regresar, no por imprudencia, sino por fidelidad a la misión que llevaba. Esta decisión nos revela mucho sobre el corazón de Pablo. No evitaba conflictos por miedo, ni se escondía en zonas de confort espiritual. Enfrentaba de frente los lugares que más exigían coraje, pues sabía que era allí donde el testimonio de Cristo necesitaba manifestarse. Y volver a Damasco, incluso bajo riesgo de muerte, era parte de esa entrega total. La ciudad que vio su conversión ahora sería testigo de su firmeza, y aunque no fuera comprendido, continuaba, porque sabía que su llamado no dependía de la aceptación ajena. Fue durante esta segunda pasaje por Damasco que consolidó aún más su identidad como apóstol. Ya no era más el recién convertido confuso, sino un hombre que había sido moldeado por el Espíritu, conocedor de las Escrituras y seguro de lo que predicaba. Esta firmeza no se traducía en arrogancia, sino en paz. La paz de quien sabe en quién ha creído. El ambiente hostil no lo amedrentaba más, pues había aprendido a vivir no por las circunstancias, sino por la dirección divina. El regreso a Damasco fue un capítulo breve, pero crucial. Mostró que la formación de Pablo no lo había alejado de la realidad, sino que lo había preparado para ella. Mostró que la fe madura no se manifiesta solo en revelaciones profundas, sino también en decisiones difíciles. Y, al optar por volver al lugar del dolor,
Pablo mostró que su vida ahora estaba totalmente entregada. Ya no era él quien vivía, sino Cristo en él. Después de años alejado, viviendo experiencias profundas y siendo moldeado lejos de los reflectores, Pablo finalmente decidió subir a Jerusalén, la ciudad santa, donde los apóstoles residían y donde la iglesia naciente se fortalecía. Era también el lugar donde su fama de perseguidor aún resonaba fuerte. Su llegada allí no fue recibida con fiesta ni con entusiasmo, como narra Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 26. Al intentar unirse a los discípulos, fue evitado por todos, pues no creían que realmente fuera un seguidor de Jesús. Su incredulidad era comprensible, pero para Pablo era una prueba amarga más a enfrentar. La rejección en Jerusalén era diferente de la que había sufrido en Damasco o entre los judíos. Aquí venía de la comunidad de fe misma, de aquellos que compartían la misma salvación. Y tal vez por eso era aún más dolorosa. Pablo no buscaba aprobación, sino anhelaba comunión. Quería compartir lo que había recibido, compartir su viaje, ser útil a la misión. Pero el miedo de los hermanos era legítimo. Sus memorias aún guardaban los gritos de las familias perseguidas, los rostros de los encarcelados, la sangre de Esteban. Aceptarlo requería un salto de fe que pocos estaban dispuestos a dar en ese momento. Este momento revela el costo del pasado. Por más que Dios haya perdonado y transformado a Pablo, los hombres aún necesitaban tiempo para ver los frutos de esa transformación. Él, que había sido instrumento de dolor, ahora quería ser instrumento de consuelo. Pero entre el arrepentimiento sincero y la restauración completa, hay un camino que debe recorrerse con paciencia. Y Pablo lo hizo. No se rebeló, no se apartó. Esperó con humildad a que el tiempo y el testimonio hablaran por sí mismos. El encuentro con los apóstoles solo ocurrió porque alguien decidió intervenir. Y fue ese alguien quien cambiaría no solo la trayectoria de Pablo, sino de la iglesia en su totalidad. Mientras tanto, Pablo permanecía en silencio, no intentando justificarse, sino confiando en que quien lo había llamado abriría las puertas necesarias en el momento correcto. Su postura fue un reflejo de alguien que no necesitaba probar nada, pues su identidad ya estaba firme en Cristo. Esta visita a Jerusalén, aunque rodeada de tensión y resistencia, fue el primer paso de acercamiento entre Pablo y la liderazgo de la iglesia. Aún así no fuese aceptado inmediatamente, había plantado allí una semilla de confianza. El hombre que llegó desacreditado comenzaría poco a poco a demostrar que era de hecho una nueva creación, y la historia de la iglesia jamás sería la misma. En ese momento de vacilación y desconfianza en Jerusalén, cuando todos se alejaban de Pablo a causa del peso de su pasado, fue Bernabé quien se levantó como puente entre el miedo de los apóstoles y la autenticidad de la conversión del ex perseguidor. Descrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 27, Bernabé lo tomó consigo, llevólo a los apóstoles y atestiguó todo lo que Pablo vivió. La visión en el camino a Damasco, la voz del Señor, su osadía al predicar en nombre de Jesús. Bernabé, cuyo nombre significa Hijo de la Consolación, demostró que su don no era solo de exhortación, sino de discernimiento y valentía. Este acto de Bernabé no fue solo diplomático, fue profundamente espiritual. Él vio en Pablo lo que los otros aún no podían ver. Vio más allá del pasado, más allá de los recuerdos dolorosos, más allá del miedo comprensible. Vio el futuro de un hombre transformado por la gracia y vocacionado por Dios. Y al interceder por Pablo, no solo le abrió puertas humanas, sino que validó ante la iglesia aquello que el cielo ya había confirmado. Este gesto fue más que una defensa, fue un acto de fe en el poder del Evangelio de realmente cambiar a alguien por completo.
La actitud de Bernabé revela la importancia de aquellos que tienen la sensibilidad de identificar el propósito escondido detrás de la apariencia. En un mundo donde tantos juzgan por las marcas exteriores, Bernabé eligió confiar en la acción invisible de Dios. Y su intervención fue un divisor de aguas, pues fue a partir de allí que Pablo comenzó a acercarse a la comunidad cristiana de manera más efectiva. Fue a través de esta conexión que pasó a tener acceso a los demás apóstoles, estableciendo lazos que más tarde se convertirían en fundamentales para la unidad de la Iglesia. Este lazo entre Bernabé y Pablo también nos enseña sobre la necesidad de intercesores de confianza dentro de la comunidad de fe. Gente que se coloca en medio del camino, que arriesga su propia credibilidad para sostener a alguien que está dando sus primeros pasos en la fe. Bernabé no necesitaba hacer esto, ya era respetado, ya era conocido. Pero eligió usar su prestigio para abrir espacio a un nuevo convertido, porque entendía que el reino de Dios se edifica con relaciones que reflejan gracia y reconciliación. Con este gesto, Bernabé no solo ayudó a Pablo, ayudó a la Iglesia. Al acoger al recién transformado, enseñó a los demás que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Y al hacer esto, colaboró para que el mayor misionero de la historia cristiana encontrara, al fin, un lugar seguro para crecer, servir y ser reconocido por su verdadero llamado. A primera vista, el intervalo entre la conversión de Pablo y su entrada plena en el escenario apostólico puede parecer una espera demasiado larga. 3 años separan el camino de Damasco de su presentación en Jerusalén. Sin embargo, cuando se observa el tipo de misión que Pablo desempeñaría, enfrentando reyes, multitudes, líderes religiosos, filósofos, tormentas y prisiones, se percibe que este período no fue un atraso, sino una preparación cuidadosamente orquestada por Dios. Como él mismo menciona en Gálatas capítulo 1, versículo 18, solo después de 3 años subió a Jerusalén para conocer a Pedro. Este detalle revela el tiempo y el proceso que el Señor usó para moldearlo. Durante esos 3 años, Pablo pasó por un tipo de formación que ningún otro apóstol había vivido. No tuvo la compañía física de Jesús, pero tuvo revelaciones directas. No caminó entre los 12, pero anduvo entre los desiertos. Y este camino solitario fue precisamente lo que lo hizo apto para alcanzar a los gentiles, para dialogar con culturas diversas y para predicar en territorios donde la presencia de un judío fariseo sería vista con resistencia. El silencio de este tiempo le enseñó a escuchar, a esperar, a discernir el momento adecuado para hablar y la manera correcta de actuar. Además, el tiempo de preparación también lo protegió. Imagina si Pablo hubiera comenzado a predicar de inmediato, sin haber sido sanado de las heridas del pasado, sin haber revisado profundamente sus creencias, sin haber comprendido con claridad la nueva alianza en Cristo. Su mensaje habría sido superficial, tal vez incluso confuso. Dios no tenía prisa en usarlo, tenía interés en formarlo. Porque más que palabras bonitas, el Señor quería un mensajero íntegro, firme, equilibrado y dispuesto a morir por aquello que predicaba. Este tiempo de maduración también nos enseña sobre el proceso divino de preparación. Vivimos en una cultura inmediatista que desprecia los traslados, pero Dios actúa en lo oculto. Él forma a sus siervos en las cavernas, en los desiertos, en las madrugadas silenciosas. Lo que Pablo vivió en esos 3 años fue más transformador que cualquier reconocimiento público. Y por eso, cuando finalmente emergió en el escenario de la iglesia, no necesitó autoafirmarse. Su vida, su palabra y su carácter hablaban por sí mismos.
Los 3 años entre Damasco y Jerusalén fueron indispensables porque formaron al apóstol antes que al predicador. Dieron raíces antes de dar alas. Hicieron de Pablo no solo un convertido, sino un hombre completamente rendido a la voluntad de Dios. Y este fundamento sólido sería esencial para todo lo que aún estaba por venir en su ministerio. Aquellos años silenciosos entre Damasco, Arabia y Jerusalén podrían haber sido olvidados como un hiato en la vida de Pablo, pero fueron justamente el cimiento de todo lo que vendría a florecer después. No se trata solo de un intervalo de tiempo, sino de un horno donde el carácter, la fe y el entendimiento fueron refinados. El silencio de Dios no fue ausencia, fue estrategia. Cada día fuera de los focos fue una lección con el Espíritu Santo. Cada paso fuera del centro de la fe en Jerusalén fue un paso más cerca del corazón de Dios. Lo que parecía un tiempo perdido se reveló como el secreto de la preparación más eficaz jamás vista en el Nuevo Testamento. Y esto queda claro cuando leemos, por ejemplo, la profundidad de la carta a los romanos, cuya base solo podría haber sido forjada en largos periodos de comunión solitaria con Dios. Este legado nos enseña a valorar los procesos ocultos. Pablo no llegó a su ministerio apostólico con prisa, sino con raíces profundas. Su autoridad no venía de la aprobación de los hombres, sino del sello del cielo, y su claridad doctrinal, que vendría a establecer los fundamentos de la teología cristiana, no fue moldeada en debates públicos, sino en reflexiones personales guiadas por la revelación de lo alto. El silencio que lo envolvió durante 3 años se convirtió en el lenguaje que le enseñó a escuchar, algo esencial para cualquier verdadero líder. Las experiencias vividas en ese tiempo se transformaron en equipaje espiritual para los momentos más cruciales de su trayectoria. Cuando estuviese preso, él sabría esperar. Cuando fuera rechazado, él recordaría la desconfianza de los primeros hermanos. Cuando enfrentase dilemas teológicos, él recurriría a la claridad adquirida en los desiertos. Nada fue desperdiciado. Cada cicatriz interna se transformaría en palabra viva para las iglesias que él plantaría. Cada noche solitaria sería compensada con visiones celestiales y revelaciones que aún hoy sostienen la fe de millones. Lo que impresiona es que, incluso después de todo eso, Pablo jamás usó ese tiempo de preparación como moneda de ostentación. No lo vemos jactándose de sus años de retiro, ni exigiendo respeto por causa de su proceso solitario. Él prefería decir que era siervo de Cristo y que todo lo que tenía era por la gracia. Ese desprendimiento muestra cuánto había entendido que el llamado no era sobre él, sino sobre aquel que lo había llamado. El legado del silencio era también un legado de humildad. Hoy, cuando estudiamos la vida y los escritos de Pablo, es imposible separar su grandeza espiritual de la oscuridad de su comienzo. La profundidad de su ministerio nació en la oscuridad del anonimato. Y tal vez esta sea la mayor enseñanza. Dios forma a los suyos lejos de los aplausos, para que cuando estén en el escenario de la vida, no hablen de sí mismos, sino de aquel que los llamó, los moldeó y los envió. Hay historias en la Biblia que nos atraviesan porque hablan de procesos, de esperas y de transformaciones que también vivimos. Si este período silencioso de la vida de Pablo despertó algo en usted, comparta en los comentarios qué más llamó su atención. Al suscribirse al canal, usted continúa caminando con nosotros por narrativas que fortalecen la fe y dan sentido a las fases más difíciles de la vida. Y al compartir este video, usted puede ser el instrumento que llevará esta reflexión a alguien que hoy necesita entender que Dios también actúa en el silencio.